Hola, bienvenidos a Diálogos. Me encuentro hoy con mucho gusto junto a Antonio Dieguis Lucena. Es filósofo y epistemólogo de España, doctor en filosofía por la Universidad de Málaga y catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en esa misma universidad. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, Man. Encantado de estar aquí contigo esta tarde. Un No, yo placer. estoy muy encantado. Bueno, la idea es hablar un poco de filosofía de la ciencia, un tema que nos apasiona a los dos, y también charlar un poco de tu libro Transhumanismo, que tenés varios libros. Me gustaría que en un futuro podamos hacer otras reuniones para tratar los otros libros, son muy interesantes. Me gustan muchísimo, muchísimo tus escritos. Y bueno, en filosofía de la ciencia tuvimos varios invitados. En este programa ya va a estar el mismísimo Mario Bunge. Estuvimos hablando de filosofía de la ciencia también con Gustavo Esteban Romero, a quien conocerás. Y para empezar, ¿no? Para adentrarnos en este tema, me gustaría traer la figura de un intelectual recientemente mencionado, que siempre aparece en este programa, ¿no? Es como que siempre, por alguna otra razón, lo terminamos nombrando, que es el filósofo Mario Bunge, ¿no? Argentino, epistemólogo, y a quien nosotros en el programa nos gusta mucho mencionar porque, a pesar de ser un intelectual argentino y diría uno de los intelectuales argentinos más relevantes de los últimos siglos, es una figura casi ignorada y en las universidades muy mal vista. Es decir, por ejemplo, yo que vengo de humanidades, si nombro la figura de Mario Bunge, al instante me tachan de positivista, de cientificista en un mal sentido, ¿no? Como si fuera una especie de insulto. Y la figura de Mario Bunge se ve mal, es decir, en un país con tantos psicoanalistas como Argentina, nombrar en las academias a Mario Bunge es como que te tratan de que estás atrasado, ¿no? De que te quedaste en el pasado. Me gustaría saber qué opinión te genera estas reacciones hacia su figura y qué opinión te merece el trabajo de Mario Bunge en lo que es epistemología, filosofía de la ciencia. Pues mira, la verdad es que me produce un poco de tristeza oír esto que dices, ¿no? Eh, Mario Bunge es una figura de nivel mundial. Eh, Todos los filósofos de la ciencia de habla hispana hemos aprendido mucho de él y seguimos aprendiendo porque sus obras siguen sirviéndonos para muchos temas. Y yo creo que, en fin, el respeto intelectual que cualquier filósofo de la ciencia tiene por Bunge es enorme, ¿no? A mí en particular me influyó mucho su realismo científico. Yo empecé trabajando en mi carrera investigadora, empecé trabajando sobre el realismo científico y los libros de Bunge fueron determinantes a la hora de que mis simpatías se decantaran finalmente por las posiciones realistas, porque tengo que confesar que yo empecé siendo un antirrealista, como creo que suelen ser la mayoría de los estudiantes de filosofía, ¿verdad? La posición por defecto entre los estudiantes de filosofía suele ser la crítica al realismo porque se considera muy cercana al sentido común y por lo tanto poco sofisticada desde el punto de vista intelectual, ¿no? En Mario Bunge uno aprende que eso es un error, que eso es un grave error y que si, incluso aspectos de la ciencia que parecen estar más cerca del antirrealismo, como podría ser la teoría cuántica, pues pueden tener también interpretaciones realistas, ¿no? Y Claro, de como hecho hoy día la del parece que mismísimo están Albert en Einstein, boga, ¿no? ¿no? Sí, sí, parece que están en boga estas interpretaciones, o sea que, en fin, yo no me considero un especialista en Mario Bunge porque no lo he leído con la sistematicidad y la frecuencia suficiente, pero sí tengo que reconocer que me ha influido mucho. Y yo creo que esto es así en cualquier filósofo de la ciencia de habla hispana. Es verdad que en otros ámbitos de la filosofía, pues se le puede considerar como excesivamente cientifista o excesivamente positivista. Él no consideraba que cientifista fuera un insulto, al contrario. Y lo, Eh, lo considera un halago. sí, y desde luego positivista tampoco es su posición, porque era un realista, claramente, ¿no? Y el realismo está muy lejos del positivismo. En fin, yo creo que desde luego en su propio país, en Argentina, merecería un reconocimiento importante, puesto que lo tiene fuera en cualquier otro país del mundo, ¿no? No solo de habla hispana, sino también de habla inglesa, porque su obra se publicó en inglés también, de manera extensa.
Claro, creo que incluso más que en castellano. Hay una figura, mencionaste recién el realismo, estamos hablando de filosofía de la ciencia, hay una figura que no se puede escapar a estos temas y que me gustaría que reflexionemos un poco sobre su importancia, que es Bertrand Russell, ¿no? Vos mencionabas el realismo, Bertrand Russell fue uno de los primeros, si no me equivoco, en presentar el concepto de realismo crítico, ¿no? Tratar de sacarle esa ingenuidad que mencionabas al realismo. Y me interesaría saber cómo llegaste a la obra de Russell, qué influencia tuvo en vos para pensar la filosofía de la ciencia y cómo evalúas su figura hoy en día. Mira, si te digo la verdad, a Russell lo he leído menos que a Bunge. Es decir, que sé más de Mario Bunge que de Bertrand Russell, pero obviamente Russell es uno de los clásicos, un gigante del siglo XX y está en la base de la propia filosofía de la ciencia como disciplina académica, ¿no? Porque él influyó mucho en el Círculo de Viena, ¿no? Sus principios matemáticos, escritos con Whitehead, sentaron las bases de la lógica matemática y para el Círculo de Viena ese libro se convirtió en un ejemplo muy evidente, muy claro, de la utilidad de la lógica como herramienta de análisis y de la utilidad de la lógica como herramienta también para disolver pseudoproblemas, problemas creados por mal uso del lenguaje, ¿no? Eh, Su teoría de tipos como una solución al problema de las paradojas, de autorreferencia, etcétera, pues es algo que también impactó enormemente. Y luego sus posiciones eran muy cercanas a la filosofía del sentido común que defendía también su colega y amigo George Edward Moore, ¿no? Entonces, sus libros siempre se leen con mucho gusto porque son además bastante claros, ¿no? Claro, pero Bastante claros, algo ¿no? tiene un Nobel de literatura, ¿no? Era un excelente escritor. Mm. Sí, a los filósofos cuando le han querido dar un Nobel se lo han dado de literatura, ¿no? El caso también de Sartre, ¿no? Y de luego, en el caso de Russell, muy merecido, ¿no? Claro, mencionaste recién el positivismo lógico y a mí me interesa mucho tenerlo a tema porque como mencioné anteriormente, generalmente en las academias tercermundistas o en las academias más influidas por las visiones más neorrománticas o posmodernas o postestructuralistas, el positivismo se tiene como un insulto y no se lo analiza en su dimensión más profunda, no se los lee siquiera, es decir, uno al defender una postura científica sobre algo quizás está echado de positivista, pero si uno le pregunta a esa persona, bueno, decime en qué sentido, a qué autor te parece que se acerca a mi postura. Generalmente nadie lo leyó, como muchos leyeron algunos textos de Comte. Entonces el positivismo lógico queda como un poco olvidado y me interesaría traerlo, recordarlo un poco y rescatar los aspectos positivos, ¿no? que tuvo para la filosofía en el siglo XX. Sí, y los tuvo y muchos, ¿no? Yo al comienzo de mis clases de filosofía de la ciencia empiezo obviamente, menciono algunos antecedentes previos, pero empiezo dedicándole mayor atención al Círculo de Viena y explico por qué fue uno de los movimientos filosóficos a los que más les debemos, en la filosofía contemporánea, ¿no? Y por qué ha sido injustamente criticado muchas veces, ¿no? Tiene fama de haber sido un movimiento dogmático, cuando en realidad fue un movimiento absolutamente autocrítico. Las posiciones iniciales del Círculo de Viena se parecen muy poco a las posiciones finales del Círculo de Viena. Y esos cambios se debieron a la propia crítica que se ejerció tanto dentro del Círculo de Viena como por personas que estaban ligadas o cercanas o simpatizaban con las posiciones del Círculo de Viena. E incluso también por personas que luego se fueron, digamos, eh, radicalmente críticas con el Círculo de Viena, pero que surgieron de ese ambiente intelectual, como es el caso de Quine, por ejemplo, ¿no? Es decir, que fue un movimiento muy autocrítico, fue un movimiento que introdujo en la filosofía el trabajo en equipo. Hoy día es frecuente, no tanto como en la ciencia, obviamente, pero cada vez más frecuente que los filósofos publiquen artículos juntos, ¿no? Es decir, dos o tres, incluso más a veces, ¿no? Porque lo normal suelen ser colaboraciones de dos en filosofía, ¿no? Esta idea de que en filosofía, en humanidades, también se puede trabajar de forma colegiada, pues la introduce el Círculo de Viena. Y luego, pues sus posiciones en defensa de una filosofía científica, es verdad que tuvieron aspectos que hoy día consideramos de excesivos, como por ejemplo
su rechazo radical a la metafísica, pero es curioso que la mejor metafísica que se hace hoy día, al menos en mi opinión, la mejor, ¿no? Es de la que se hace dentro de la tradición filosófica que surge con el Círculo de Viena, es decir, lo que podemos llamar la metafísica que se hace en torno a la filosofía de la mente, a la ontología científica, las discusiones sobre, por ejemplo, el concepto de emergencia, sobre el concepto de libre albedrío, etcétera, discusiones que se toman muy en serio hoy en día entre filósofos que pertenecen a esta tradición, que podríamos llamar de una forma amplia filosofía analítica, y que es heredera del Círculo de Viena. De manera que, en fin, yo creo que conviene deshacer estos estereotipos que son injustos, porque el Círculo de Viena no solo fue un movimiento bastante autocrítico y poco dogmático, sino que además el debate filosófico actual le sigue debiendo muchísimo, ¿no? Otro mito, otro estereotipo totalmente errado que se tiene del Círculo de Viena, sobre todo acá en Latinoamérica, es que fue un movimiento de derecho o conservador. Lo mismo le pasa, por ejemplo, al conductismo, cuando muchos de los miembros del Círculo de Viena tenían posturas explícitamente de izquierda. Efectivamente, para ellos habría sido tremendo oír esto, ¿no? Porque tuvieron que huir de la Alemania, bueno, tuvieron que huir de la Austria anexionada por la Alemania nazi, y Incluso huyeron Moritz Licht fue asesinado por un asesinado estudiante. por un estudiante que era probablemente un perturbado mental, pero que para rebajar pena adujo razones políticas, adujo que era simpatizante del nazismo, ¿no? Y que Schlick era un izquierdista peligroso, ¿no? Otto Neurath, uno de los miembros del Círculo de Viena, sobre todo, digamos, el que llevaba la parte más cercana a las humanidades en el Círculo de Viena, pues era claramente un socialista bastante de izquierdas, ¿no? Y si tuvieron que huir de Viena, en fin, en los años 30, cuando ya era evidente que el nazismo se iba a apoderar de Austria, pues fue en gran medida no solo por su ascendencia judía, la de bastantes de ellos, sino por su militancia izquierdista, ¿no? Entonces, considerarles de derecha es sencillamente un error histórico. Claro, totalmente. Hay una figura que vos mencionás mucho, que traes mucho a debate y que, para el lado contrario, ¿no? Para los prejuicios de la gente eh, más cientificista o más racionalista, se ve como un filósofo que no vale la pena o que no es rescatable, que es la figura de Feyerabend. Vos la traes muchas veces a discusión como rescatando los aportes que tuvo los debates de Feyerabend para el progreso de la filosofía y la ciencia, y me gustaría hablar un poquito de esto. ¿Qué rescatás de la obra de Feyerabend? Porque si uno se va, por ejemplo, a Discurso contra el Método, sí se ve como una postura bastante hostil hacia la ciencia como se entiende, ¿no? En las posturas de Mario Bunge, por ejemplo. Pero vos traes como a colección varios textos que parecerían que discuten un poco con esa posición, y que fue como un autor que no mantuvo una posición estable a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que a todos los filósofos hay que leerlos en su contexto y no tiene mucho sentido juzgarlos desde criterios posteriores. Es frecuente que a Feyerabend se le juzgue como una especie de posmoderno y se le meta en el mismo saco que otros autores que han defendido el relativismo o posiciones, digamos, que niegan la objetividad del conocimiento, pero Feyerabend no fue un posmoderno porque escribió bastante antes de que el posmodernismo se pusiera de moda. Y los motivos por los cuales Feyerabend defendió una epistemología anarquista o dadaísta, como él prefería llamarla, me los cuenta él muy claramente, ¿no? Cuando llega a dar clases a la Universidad de California, se tiene que enfrentar, bueno, tiene que dar clases de historia y filosofía de la ciencia, y se tiene que enfrentar a un aula llena de estudiantes, eh, en fin, de afroamericanos, de algunos indígenas, a otros de origen mexicano, etcétera, etcétera. Y les tenía que contar la historia de que tenían que estar todos muy agradecidos a la ciencia, porque había hecho grandes logros por la civilización y ellos eran los beneficiarios, ¿no? Y claro, eso pues no le parecía que fuera un discurso que tuviera muchas oportunidades de ser recibido, digamos, de forma grata, ¿no? Por esos estudiantes. Por otro lado, estamos también en los años 70,
en el auge de todo el movimiento hippie y todo el movimiento estudiantil de los campus californianos, que fue mucho más influyente a la larga que el Mayo del 68 francés, ¿no? El que se llevó la fama, sobre todo aquí en Europa, fue el Mayo del 68 francés, pero el que realmente cambió la mentalidad y las costumbres fue la revolución hippie y todo ese movimiento estudiantil en los campus norteamericanos, ¿no? Y Feyerabend también recibió esas influencias, obviamente, ¿no? Eso le llevó a adoptar una actitud bastante más crítica con la ciencia de la que había tenido previamente. Quizás exageró, bueno, quizás no, con toda seguridad exageró el tono. Exageró el tono porque él quería contrarrestar lo que llamaba la beatería científica, ¿no? Y entonces, pues, en lugar de hacer una crítica, digamos, objetiva y académica a ese cientificismo imperante, y que para él era ya inasumible, sobre todo por los jóvenes, pues lo que hizo fue irritar todo lo que pudo al establishment oficial, que para él eran los popperianos, ¿no? Es decir, el enemigo principal de Feyerabend era el racionalista popperiano. Él no Y venía entonces, justamente de esa escuela. claro, efectivamente, la influencia de Popper es enorme en el pensamiento de Feyerabend, por ejemplo, en su pluralismo epistemológico, ¿no? Y entonces, claro, por eso dice en un momento Feyerabend que su obra se puede leer de dos maneras, en serio y en broma, ¿no? Y yo creo que eso hay que tomárselo muy en serio. Esa es la frase de Feyerabend que hay que tomarse más en serio. Hay que entender que muchas veces está diciendo cosas justamente para escandalizar. Cuando dice que un científico puede defender una teoría, bien porque crea que es verdadera o bien por impresionar a una señora en una fiesta, está diciendo algo que lo que quiere es precisamente escandalizar. Pero de alguna manera hay algo de cierto en eso, ¿no? Es la idea de que el modo en que un científico llega a una teoría y el modo en que asume la corrección de esa teoría puede obedecer a cuestiones Geológicos. valorativas, axiológicas, que deben ser analizadas. Eso en aquel momento nadie lo decía. Hoy día sí se ha convertido en una tesis aceptada. Lo mismo que en aquel momento defender la idea de que no existe el método científico con mayúsculas, sino que lo que existe en la ciencia es una diversidad enorme de métodos, ¿eh? Y que esos métodos van cambiando y que un científico los puede cambiar si ve que es necesario ese cambio. Esa idea hoy día es mayoritaria entre los filósofos de la ciencia, aunque todavía hay muchos que se resisten, y sin embargo en aquel momento pues sonaba escandalosa, ¿no? Sí, el El mismo que Mario la, Bunge tiene escritos criticando esta idea, ¿no? Del método científico como algo unitario que siguen todas las disciplinas, cuando depende claramente de lo que se esté estudiando y va a ir variando, depende de eso, la metodología que se aplica. Bueno, vamos a ver, mira, sobre eso habría mucho que hablar, ¿no? En mi próximo libro, que saldrá ahora a principios del 2024, dedico algún espacio a esta cuestión, ¿no? Eh, no es absurdo por completo hablar del método científico, ¿eh? No es absurdo. Desde un punto de vista didáctico, por decirlo así, cumple su función. El primero que elabora esta idea de que hay un método con 5 o 6 pasos que empieza por la elaboración de hipótesis o la observación, dependiendo La el autor. experimentación y Sí. Luego, la contrastación de las hipótesis, la revisión, etcétera, etcétera. El primero que elabora esto de forma temática es John Dewey. ¿Eh? John Dewey. Luego, esto no viene, digamos, de Galileo ni nada de esto. Anteriormente, cuando se hablaba del método científico, se decía más bien el método inductivo, ¿eh? Sobre todo por influencia de Newton, primero de Bacon y después de Newton. Método inductivo era sinónimo de método científico. Hoy día sabemos que eso era un error, porque la inducción no es el único modo de proceder de forma lógica a la hora de elaborar la ciencia. Como mostró Popper, la deducción tiene también un papel fundamental y como hoy día también sabemos, porque lo mostró Peirce, pues la abducción también, ¿no? Por lo tanto, en la ciencia utilizamos diversos modos de razonamiento. Sin embargo, prácticamente hasta el siglo XX, el método científico era sinónimo del método inductivo. Hoy día, pues también vamos viendo que efectivamente
ese método científico con mayúsculas que sería único, pues cuando uno intenta ver quién lo aplica y cómo lo aplica, se da cuenta de que en realidad en la práctica no sirve para nada, porque nadie entra al laboratorio diciendo voy a elaborar una hipótesis, ¿no? Y luego la voy a contrastar. No, no. Digamos que eso no tiene ninguna utilidad. Cuando alguien entra a un laboratorio o va a un observatorio astronómico, lo que sea, ya viene de antemano educado en una serie de procedimientos metodológicos que son mucho más concretos y que son los que realmente aplica. ¿Eh? Ahora, si uno quiere decir, bueno, pues cojamos todos estos procedimientos metodológicos que cada una de las distintas ciencias puede tener y que van a ser muy distintos en la arqueología o en la paleontología que en la bioquímica, y cojamos todo eso y hagamos un mínimo común múltiplo, hagamos un resumen de lo que sería común en todos ellos. Bueno, pues nos saldría ese famoso método científico en 5 o 6 pasos. Lo que ocurre es que eso también se da fuera de la ciencia. ¿Eh? También fuera de la ciencia hay gente que elabora hipótesis, por ejemplo, en la vida cotidiana, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Elabora hipótesis, las somete a contrastación y modifica esas hipótesis en función de la evidencia, ¿no? Obviamente, con menos sistematicidad y con menos rigor que en la ciencia. Pero entonces la diferencia de la ciencia estaría en la sistematicidad, como dice Paul Hoyning-Huene, no en el método, sino en la sistematicidad, en la aplicación de una serie de normas metodológicas que son bastante comunes y que también se dan dentro de la ciencia, ¿no? Claro, Por eso, mencionaste recién a mí me parece que hablar del método científico así en general tiene una función meramente didáctica, pero luego, cuando uno quiere analizar lo que la ciencia hace en concreto, no sirve de nada. Claro, justo hablando de esto de analizar la ciencia en concreto, quiero traer la figura de otro pensador muy polémico que vos analizás y reivindicás y que también recibe muchas críticas, al igual que Feyerabend de posmoderno y que se trata de desechar por los cientificistas más duros, que es Bruno Latour. Hace relativamente poco, hace no sé, unos meses creo, falleció Bruno Latour y escribiste varios artículos, ¿no? Como recordando esta figura que también después de esta frase famosa, ¿no? De que Tutankamón no pudo haber muerto de tuberculosis porque el bacilo se descubrió en el siglo XIX, fue como una figura que, bueno, también después de la publicación de Imposturas Intelectuales, ¿no? De Sokal y Brigmont, se criticó mucho y que poco se lee también, tanto por autores más afines al posmodernismo como por cientificistas, que quedó como una figura un tanto polémica, pero a la vez poco leída. Me gustaría saber cómo rescatás su figura. Bueno, yo escribí un obituario cuando murió Latour en el Confidencial, eh, y ahí expresaba mi cambio de opinión sobre él, ¿no? Cómo a lo largo de los años fui modificando la visión que tenía de lo que hacía, ¿no? Cuando empecé a leerlo hace ya muchos años, sobre todo empecé con Ciencia en Acción, eh, me pareció que era inaceptable lo que decía, absolutamente inaceptable. Yo para entonces ya estaba convencido de que el realismo científico era la posición más razonable y por lo tanto una posición tan radicalmente constructivista como la que planteaba ahí Latour, pues me parecía que sencillamente pues, era un intento de sorprender al lector y hacerse famoso a costa de defender ideas absurdas, ¿no? Eh, luego Latour fue también modificando ese constructivismo tan radical, y empezó a escribir, bueno, quizás el artículo donde ese constructivismo se ve de forma más clara y que generó una enorme polémica es el que tú has mencionado, ¿no? Murió Ramsés II de tuberculosis, ¿no? En ese artículo, ese artículo lo escribió a raíz de que llevaron la momia de Ramsés II a Ah, Ramsés París. II era, no Tutankamón. Sí, Ramsés II. La llevaron a París para que los forenses estudiaran la momia, ¿no? Y entonces una de las consecuencias que sacaron de ese estudio es que murió de tuberculosis, ¿no? Y entonces a Bruno Latour no se le ocurre otra cosa que escribir un artículo breve en la revista La Recherche, en español fue traducido por el Mundo Científico, en el que decía que eso era absurdo, que Ramsés II no pudo haber muerto de tuberculosis porque el bacilo de Koch se descubrió en el siglo XIX, ¿no? Esta es la posición de un constructivista radical, claro.
El bacilo de Koch no adquiere realidad, ni siquiera realidad física, hasta que se determina su estructura y sus características en un laboratorio. Y como eso se hizo en el siglo XIX, pues antes no pudo matar a Ramsés II, ¿no? Obviamente él era consciente de que esto era una tesis que chocaba contra el sentido común y la defiende con argumentos, digamos, plausibles hasta cierto punto en el artículo, ¿no? Si uno, sobre todo si uno adopta una posición constructivista. Pero obviamente desde una perspectiva realista el artículo no tenía sentido, porque una cosa es decir que si vas a escribir una novela sobre el antiguo Egipto, ¿eh? Tú no puedes poner en boca del médico de Ramsés, señor, se está usted muriendo de tuberculosis, porque eso sería un anacronismo absurdo. El médico de Ramsés no podía saber lo que era la tuberculosis. Probablemente le diría, se está usted muriendo de un embrujo. ¿Eh? Eso es una cosa, que no se deba cometer este anacronismo si uno es un novelista, por ejemplo. Y otra cosa es que un forense contemporáneo, después de estudiar la momia, no pueda decir que ha encontrado señales claras de muerte por tuberculosis. ¿Eh? Son dos cosas muy distintas. Y Ramsés, perdón, Ramsés, Latour, sin embargo, quiere unirlas, las dos. Quiere hacer ver que también el forense actual cometería El algún tipo de anacronismo. anacronismo al decir eso, ¿no? Pero luego Latour fue metiéndose en otras cuestiones, en mi opinión, más interesantes, como es la cuestión de lo que caracteriza a la modernidad. Tiene un libro que a mí me gustó, el primero que me gustó de él, Nunca hemos sido modernos, donde habla de los híbridos, las entidades híbridas, a medio camino entre la naturaleza y lo cultural, como por ejemplo un agujero negro. Y luego, pues en su fase final, se dedicó al pensamiento ecologista y escribió algunos libros que realmente impactantes y yo creo que muy sensatos, ¿no? En defensa del medio ambiente y la necesidad de hacer algo frente al cambio climático y demás. Entonces, digamos que mi posición sobre la obra de Latour fue cambiando a medida que también iba cambiando Que iba la cambiando obra la del tour. propio Latour, ¿no? Y Ujú. habrá tenido que ver en este cambio, no sé exactamente en qué año se publicaron estos libros que mencionás, pero la crítica tan destructiva que le hicieron Sokal y Brigmont, ¿no? Porque sobre todo, por ejemplo, en los errores que tenía sobre la comprensión de la teoría de la relatividad, quizás eso lo animaron a tratar de tener una postura más matizada y tratar de por ahí no meterse tanto en campos que no manejaba, probablemente. Puede ser, aunque por lo que yo recuerdo, Latour no era uno de los objetivos principales de Sokal, ¿no? Yo quedé impactado con el caso Sokal. Creo Eh, que Social Text, esta revista donde Sokal hace la broma, era dirigida por Bruno Latour, si no me equivoco. Estoy casi seguro. pues, no, sí, bueno, si estás seguro, entonces será Casi, así, casi. ¿no? Pero fíjate que en su obra, en los trabajos que publica, digamos que no es uno de los autores que más critica a Sokal, ¿no? Sí, sí. Ya te digo que cuando Sokal publica este artículo, a mí me impactó muchísimo. De hecho, le escribí un email, estábamos en los años en que el correo electrónico comenzaba a extenderse en las universidades, y le escribí un email que me respondió casi de forma inmediata, me sorprendió mucho. Y bueno, yo le expresaba en ese email mi simpatía por lo que había hecho y como muchos filósofos estábamos bastante cansados de que un discurso mm, basado en una jerga, pues pasara por un discurso serio sin la más mínimo análisis crítico, y que él por lo menos había puesto en evidencia que el rey estaba desnudo, ¿no? Su Claro, pretensión tampoco era acabar con todo lo que podíamos llamar la cultura posmoderna o la filosofía posmoderna, ni mucho menos. Su pretensión, como él mismo dijo, era mostrar que había falta de rigor en este campo, ¿no? Y bueno, pues es verdad que en otros campos también puede haber falta de rigor, ¿no? Pero él consiguió mostrarlo sobre todo en este campo, ¿no? Bueno, y luego le envié mi libro sobre el realismo científico y le gustó, etcétera. Él habla muy bien el español porque sí, sí, sí. Eso eh, iba a decirle, le iba a preguntar si le escribió en inglés o en español, porque él aprendió español leyendo Mafalda, según contó en una charla que dio en Buenos Aires. mira, eso no lo sabía. Pues no recuerdo si mi primer email fue en inglés, probablemente fue en inglés porque no sabría que sabía español, pero luego ya nos seguimos carteando
vía electrónica en español, ¿no? Yo tenía entendido que él había aprendido el español en Nicaragua, ¿no? Porque en los veranos, al comienzo de la Revolución Sandinista, cuando todavía la Revolución Sandinista tenía algo de respetable, pues iba a enseñar a niños allá a Nicaragua, iba a darle clase a los niños, ¿no? Yo creí que lo había aprendido ahí, el Ah, español, no, por no, eso. eso de Nicaragua no sabía. Ujú. Bueno, ya que nos metimos, fuimos de Bertrand Russell a Sokal, fuimos como avanzando hacia el presente. Me gustaría saber el estado de la filosofía de la ciencia actual, es decir, qué autores están publicando hoy en día que vos tenés interés en ir a leer, a ver cómo va el tema y estar al día, ¿no? Eh, no sé si Iniliuto, no sé si lo pronuncié Minuto. bien, es uno de los autores que está siguiendo. ¿Qué otros autores te están motivando, digamos, para mantenerte al día en filosofía de la ciencia? Mira, a mí los dos filósofos de la ciencia que más me han influido han sido el finlandés Ilkka Niiniluoto, pero Ilkka Niiniluoto publica ya de forma muy esporádica, estuvo metido en cuestiones de gestión universitaria, fue rector en la Universidad de Helsinki durante varios años y bueno, yo creo que ya se ha jubilado y de vez en cuando publica algún artículo, pero ya no publica con la frecuencia de antes, ¿no? En mi opinión, su libro Critical Scientific Realism sigue siendo el mejor libro sobre realismo científico. Después del de Statistilos, pero a mí me gusta incluso más del de Nini Luoto, ¿no? Y luego el otro filósofo que me ha influido mucho, el otro filósofo de la ciencia me ha influido mucho y con el cual tengo también una buena relación personal es Philip Kitcher. Philip Kitcher. Y Philip Kitcher, afortunadamente, sigue publicando y publica últimamente con bastante profusión y eso es estupendo, ¿no? Además, eh, Philip Kitcher empezó, al igual que Niniloto, en filosofía de las matemáticas, luego se pasó al campo de la filosofía de la biología. Primero, antes de filosofía de la ciencia en general, su libro El avance del conocimiento, The Advancement of Knowledge, fue, en mi opinión, el último gran libro sistemático de filosofía general de la ciencia. Y luego se dedicó a la filosofía de la biología y ha sido uno de los padres de esta rama de la filosofía de la ciencia, ¿no? Es uno de los autores de la generación, digamos, de la que todos hemos aprendido, todos los que nos dedicamos a filosofía de la ciencia, filosofía de la biología, hemos aprendido de él. Pero después pasó a temas relacionados con la ética y últimamente ha escrito ya un par de cosas relacionadas con la filosofía en general. Es decir, que es un filósofo de miras muy amplias, ¿no? Esos serían mis dos influencias principales, ¿no? Pero luego hay muchos filósofos jóvenes que están haciendo un trabajo excelente, ¿no? Y yo procuro mantenerme al día, al menos en los temas que siempre me han interesado, ¿no? Últimamente, por ejemplo, en el uso explicativo de modelos en biología, procuro leer las cosas más importantes que se escriben sobre ese tema. Sigo atento también a los debates sobre el realismo científico y siguen apareciendo, aunque a finales del siglo pasado se dijo que era un debate que ya había muerto. Lo cierto es que desde entonces siguen apareciendo bastantes publicaciones sobre este debate y a mí me parece que el debate sigue siendo interesante, ¿no? Claro, Y hay luego, pues, muchos debates de filosofía de la ciencia que ahora, por ejemplo, con el tema de los avances en inteligencia artificial, que es un tema que ahora quiero tratar porque lo tratás en tu libro de Transhumanismo, con el tema de la inteligencia artificial y los debates que generó, yo, en mi opinión, vi cómo todavía muchos problemas de la filosofía de la ciencia están muy vigentes y que todavía se merece continuar el debate y continuar avanzando en ese campo de conocimiento. a mí me parece que es una de las ramas más vivas de la filosofía. Eso es así, es decir, no hay más que ver pues, el auge de publicaciones y la revista especializada, ¿no? Hoy día lo que ha ocurrido, sobre todo desde final del siglo pasado, es que ya no se habla tanto de la ciencia en general, aunque en algunos temas sí, por ejemplo, la cuestión de los valores de la ciencia, pues se suele hablar de la ciencia en general, o la comunicación pública de la ciencia, también se habla de la ciencia en general, pero por lo general lo que ha ocurrido es que los autores se han ido especializando en una ciencia Sí, sí. y por supuesto han intentado conocer bien esa ciencia y conocerla desde dentro, ¿no?
Lo ideal, pues, estudiando esa propia ciencia. Practicándola ya es más difícil porque uno no puede desdoblarse y ser profesor de filosofía y Claro, yo investigar en veo, una por tarea ejemplo, científica. debates interesantísimos de lo que es filosofía especializada en la física, por ejemplo, ontología Mm. del espacio-tiempo, creo que es una de las ramas más complejas, más técnicas, pero a la vez más relevantes también en la actualidad, en lo que es el debate de la filosofía académica. Sí, sí, y filosofía de las matemáticas, filosofía de la biología, que probablemente en los congresos es ahora mismo la que más seguidores tiene, filosofía de la economía, filosofía de la sociología, de la psicología, etcétera, ¿no? Y ahí se están haciendo cosas interesantes. Una de las cosas que está ocurriendo debido a esta especialización es que hay mayor colaboración entre científicos y filósofos. Es Algo decir, muy, muy necesario. es más frecuente ahora, por ejemplo, que un físico y un filósofo publiquen algo juntos sobre filosofía de la física, o que un biólogo y un filósofo de la biología publiquen algo juntos, ¿no? Esto no ocurría cuando la filosofía de la ciencia era sobre todo filosofía de la ciencia en general, ¿no? De hecho, es famosa la frase de Feynman, ¿no? De que la filosofía de la ciencia es tan útil a los científicos como la ornitología para los pájaros, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, en fin, habría que haberle dicho a Feynman que la misión principal de la filosofía de la ciencia no es ser útil a los científicos, ¿no? Si le es útil, estupendo, claro que sí, pero digamos que trata de ser útil a la sociedad, ¿no? Para que la sociedad entienda qué es la ciencia hoy día, cuál es su papel histórico, cuál es su función social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que sí percibo es ahora, primero, no solo que el trabajo es más ingente que nunca y la proliferación de ideas mayor que nunca, sino que también hay una mayor colaboración entre científicos y filósofos. Claro, era algo muy necesario porque también, como decía Mm. Bunge, si para hacer filosofía de la ciencia hay que conocer bien la ciencia, pero a la vez la ciencia se especializó tanto y se volvió tan compleja que hacer, por ejemplo, filosofía, como dije, del espacio-tiempo es tan técnico, tan complicado que casi una sola persona no da abasto, salvo mentes por ahí muy excepcionales que se pudieron Claro, no, especializar en las dos eso lo tiene cosas. que hacer una persona que sepa. Bueno, para hablar, seguir hablando de filosofía, me gustaría hablar un poco de filosofía española. Hay un filósofo, bueno, junto a usted también, que disfruto muchísimo leerlo, un filósofo español que se dedicó, como estamos hablando, a la filosofía de la ciencia, un poco a la filosofía de la biología y que falleció relativamente hace poco, creo que en 2019, 18, que es Jesús Mosterín. A mí Ujú. me gusta muchísimo este escritor y lo relaciono bastante con usted en el sentido de que ambos tienen una posición científica realista, se puede decir, ambos se interesaron en filosofía de la ciencia y filosofía de la biología, y ahí en varios puntos sus pensamientos siento que se tocan, son bastante cercanos. No sé cómo fue tu relación con Jesús, si lo conocías, si eran colegas, si lo leíste, si lo conoces. Pues mira, desafortunadamente traté poco con él, solo ya casi al final de su vida, que creo que nos encontramos en un par de ocasiones. Eh, yo le pedí una colaboración para un libro colectivo y, y a raíz de eso, pues establecimos contactos, ¿no? Pero obviamente yo le había leído con anterioridad y su pensamiento me había influido mucho, ¿no? Tiene libros magníficos y su defensa de los animales ha sido pionera aquí en España, ¿no? Y su valentía a la hora de ir a los medios de comunicación. No era fácil hace años ir a un programa de televisión y decirle a un torero en la cara que Que era un lo que torturador. hacía con los toros, claro, que eso era inaceptable moralmente, ¿no? Y Jesús Mosterín lo hizo y lo hizo muy bien, ¿no? Y además él era polemista, le gustaba entrar en ese tipo de debates y digamos, que la sociedad viera que había otra forma de pensar, ¿no? Sí, también Eh, se plantó en el Congreso a hablar de ética con los animales, tuvo una militancia política bastante activa con eso. Le llamaron, si no recuerdo mal, el Parlamento catalán le llamó como experto y no sé si en alguna ocasión también en el Parlamento español dio alguna conferencia sobre el tema, ¿no? Sus libros han sido siempre muy buenos, ¿no? Y luego ha abarcado también una enorme cantidad de campos. Escribió una historia de la filosofía bastante completa. Su libro sobre la racionalidad es magnífico.
sus libros, ya digo, de filosofía, biología o en defensa de los animales son muy buenos. Sí, El Incluso triunfo de un la libro compasión, por ejemplo, es un libro sí, precioso. muy bueno, efectivamente, y que se lee además con mucho placer, ¿no? Incluso un libro en cuyas tesis discrepo levemente, ¿no? Que es el libro sobre la naturaleza humana, Mm. es también un libro magnífico sobre ese tema, Sí, las sí, sí, cosas lo como leí, son. un librazo, un libro aparte muy erudito, es el Sí, tipo te puede ajá, hablar del humano en múltiples aspectos, ¿no? Tanto de la biología celular, de cómo es el animal humano, hasta cuestiones más sociobiológicas, toca ahí el tema del libro de Wilson, si no me equivoco, Sociobiology, y bueno, ujú, también con posiciones polémicas, pero como vos decís, también muy, muy valientes. ujú, sí, sí, así es, sí. Eh, Y yo creo que su figura se ha ido realzando cada vez más, ¿no? Después de su muerte. Es una pena que muriera relativamente pronto, ¿no? Sí, sí, Porque podría... murió Sí, bastante joven. sí. Generalmente uno tiene la idea del filósofo longevo y lamentablemente Jesús no cumplió ese estereotipo. Otro Mm, filósofo español que se suele mencionar mucho, ¿no? Es Gustavo Bueno, ¿no? Él escribió mm. algunas ideas sobre demarcación de la ciencia, de esta teoría del cierre categorial, y es también una figura que se suele mencionar mucho, sobre todo cuando hablamos con intelectuales de España. ¿Cómo lo ves a Bueno en cuanto a filosofía de la ciencia? Mira, me cuesta opinar sobre él porque apenas le he leído, esa es la verdad. Esto es algo que digo sintiendo un poco de vergüenza, ¿no? Porque Gustavo Bueno, pues es un filósofo importante y ha sido muy influyente, ¿no? Y tiene una escuela pues, en España y en Iberoamérica, pues que está haciendo cosas interesantes, ¿no? Eh, yo reconozco que su filosofía me queda lejana, ¿no? Me queda lejana porque, digamos que es un tipo de filosofía que entra en poco diálogo con la filosofía contemporánea, en mi opinión, aunque algunos discípulos suyos pensarán que no, ¿no? Pero en mi opinión entra en poco diálogo con la filosofía contemporánea. También un Y autor que solo publicó en español, si no me equivoco, casi no tuvo contacto con las publicaciones en habla inglesa, como por ahí puede ser Mario Bunge, ¿no? efectivamente, Mario Bunge sí estaba en diálogo con corrientes internacionales y con autores que publicaban filosofía de la ciencia en ese momento en inglés. En cambio, yo lo que noto en la filosofía de Gustavo Bueno, lo poco que le he leído, es un poco de aislamiento, ¿no? Más ligado a la tradición filosófica española, que es verdad que es valiosa y que Gustavo Bueno hizo mucho por revalorizar, que, una filosofía motivada por el debate contemporáneo, que es la que a mí más me interesa. Dicho Claro. esto, pues hay algunos discípulos de Gustavo Bueno que me parece que hacen un trabajo serio. Por ejemplo, Carlos Madrid, con el que tengo buena relación, pues yo creo que está haciendo cosas interesantes, ¿no? Su nieto, Lino Camprubí, es profesor de filosofía de la ciencia en la Sí, sí. Universidad de Sevilla. Sí, justo iba a mencionar No, a Camprubí, que estuvo en este programa, y otro filósofo español que me gusta muchísimo, que tuvo mucha influencia de Gustavo Bueno y que fue muy criticado por la comunidad buenista por hacer dialogar su filosofía con la de Mario Bunge, Javier Perejara. Javier Perejara me parece un excelente intelectual y de hecho con todos los invitados que tuvimos en este programa, que hablemos con ya cientos de intelectuales, Javier Perejara fue como una de las personas, personalmente lo digo, una de las personas más inteligentes con la que jamás he hablado y es una persona que viene de ahí de la escuela de buenista, ahora ya bastante peleado, si no me equivoco, con esa escuela, pero que viene de esa tradición. sí, sí, han hecho una labor importante a la hora de difundir la filosofía en la cultura española, ¿no? Yo vi este episodio que tú mencionas con Pérez Jara y me gustó mucho, sí. Me Sí, parece es que... muy bueno hablando. Bueno, ya que estamos en filosofía española, ahora sí vamos a hablar de su libro Transhumanismo, pero haciendo ahí una conexión entre la filosofía española y el libro. Vos mencionás un autor que a mí me impactó leer en un libro sobre transhumanismo, que me esperaba un libro más de filosofía de la ciencia, que de hecho lo es, pero traes ahí un autor, lo colás, que es muy interesante, que es Unamuno. Vos mencionás a Unamuno y citás del sentimiento trágico de la vida, y me gustaría reflexionar un poco de esto, porque en Unamuno, a pesar de ser un autor extraño, ¿no? Pero que de alguna forma lo podemos encasillar en el irracionalismo. Es un autor que, por ejemplo, en este libro que mencioné del sentimiento trágico de la vida y que citás,
tiene como lapsus de racionalismo y es como muy, muy extraño, es como una mezcla de una persona muy desesperada al estilo Ciorán o Pessoa, pero con unas ideas muy, muy interesantes, muy profundas y también cada tanto, ¿no?, ideas muy, muy racionales. Por ejemplo, hay reflexiones, yo leí pegó una realidad al sentimiento trágico a la vida después de leer Transhumanismo, su libro de Transhumanismo, y hay cuestiones, por ejemplo, ideas de la identidad personal o cuestiones, reflexiones sobre la muerte, el sentimiento de finitud del humano que me parecieron muy actuales y que me gustó mucho hacer dialogar con este problema del transhumanismo. Sí, Unamuno es un autor muy interesante porque es difícilmente clasificable, ¿no? Eh, a veces ha tenido fama de ser anti-europeísta, con la discusión que mantuvo con Ortega al respecto, ¿no? Y también, bueno, pues conservador y excesivamente preocupado por cuestiones religiosas, ¿no? Porque digamos que aunque no era creyente, pues sin embargo, pues eh, deseaba enormemente poder creer, ¿no? Le parecía que la existencia sin esa creencia se hacía bastante dura, ¿no? Y de ahí el sentimiento trágico de la vida, ¿no? En su mejor libro probablemente, ¿no? Unamuno tiene ideas interesantes, ¿no? Tiene destellos que te muestran que ahí detrás había una mente muy poderosa, ¿no? Y luego además es uno de los grandes escritores en lengua castellana, ¿no? Es decir, que ah, tiene un lugar ya en la historia de la literatura española, ¿no? Con sus novelas, por ejemplo, y sus poemas, ¿no? Eh, en el caso de su conexión con el transhumanismo, si no recuerdo mal, es sobre todo a través de la idea que Unamuno defiende y que es una idea que está en la tradición filosófica y que ha tenido cierta popularidad, ¿no? La idea del ser humano como un animal enfermo, ¿no? Ujú. Como un animal enfermo. Unamuno es uno de los que defiende esta tesis y claro, eso es una tesis que encaja bien con las ideas transhumanistas, porque al fin y al cabo el transhumanismo también viene a defender que nuestro cuerpo biológico es la fuente de todos los sufrimientos y de todas las limitaciones del ser humano, y que lo que hay que hacer es deshacernos de él cuanto antes, ¿no? De ahí el título de mi segundo libro sobre el tema, que es el último que he publicado hasta ahora, Cuerpos inadecuados, ¿no? La idea del transhumanismo es que nuestro cuerpo biológico es un soporte inadecuado y que hay que hacer todo lo posible con ayuda de la tecnología por cambiar de soporte lo antes posible, ¿no? Claro, Una hay otra idea, idea una que idea me que no es muy sensata, en mi opinión, pero en fin, Claro, hay otra perdón. idea que también vincula a Unamuno con el transhumanismo y también con otras posturas cercanas, y es la idea muy propiamente humana de la trascendencia, ¿no? De no morir. Esta También, obsesión que tiene Unamuno, cito acá una frase cortita de Unamuno que copia el sentimiento trágico de la vida para leer, que dice, no quiero morirme, no. No quiero morirme ni quiero quererlo. Quiero vivir siempre, siempre, y vivir yo. Este pobre yo que me soy y me siento ser ahora y aquí. Y es por esto que me tortura el problema de la duración del alma, de mi propia vida. Y acá me gustaba citar esta frase porque hay un vínculo muy estrecho entre este sentimiento, más que pensamiento, diría, de no morirse, y muchas, yo diría, y creo que en esto estamos de acuerdo, fantasías del transhumanismo, por ejemplo, esta idea de eh, pasar el cerebro a una especie de máquina y así asegurarnos la inmortalidad. Y acá, bueno, en la tradición de este tipo de ideas fantasiosas, viene, por ejemplo, se puede nombrar a Frank Tipler, ¿no? Este físico que tenía una idea de inmortalidad súper extraña, súper rebuscada, que la discutía Shermer en su libro ¿Por qué creemos cosas raras? Que es un libro, un librazo muy recomendado. Y bueno, también con estas ideas de la inteligencia artificial que son como muy, muy optimistas, también se busca esa especie de trascendencia y esa inmortalidad de vencer a la muerte, y también la comenta en su libro de animal, no, sí, de Sapiens, ¿no? De Harari, con la idea creo que era el reto de Gilgamesh o algo así, ¿no? Esta idea de trascender a la muerte a toda costa a través de la tecnología y un poco de eso, ¿no? sí, sí, en el caso de Unamuno, efectivamente, ese afán de inmortalidad es uno de los leitmotiv de su pensamiento, ¿no? Eh, ¿Cómo habría visto Unamuno esa búsqueda a ultranza de la inmortalidad del transhumanismo? Yo creo que, sin embargo, no la habría visto con mucha simpatía.
por una razón, porque Unamuno desconfiaba profundamente de la técnica, de la tecnología, ¿no? Y en ese sentido, pues era bastante tecnófobo, ¿no? Hay un momento, no recuerdo si en una de sus cartas, que llega a decir, me cago en el vapor y en los sueros inyectados, ¿no? Eh, por lo tanto, esto de conseguir la inmortalidad a través del volcado de la mente en una máquina, yo creo que le habría parecido una idiotez, ¿no? Y no la habría visto con mucha simpatía. Es curioso porque el otro gran filósofo español, Ortega y Gasset, ese sí ha sido utilizado a veces como referencia por algunos transhumanistas por la idea de Ortega de que el ser humano es un mero proyecto que debe crearse a sí mismo, que debe siempre construir su propia vida y que de alguna manera esa tarea autoconstructiva es la misión fundamental del ser humano, ¿no? Ortega, a diferencia de Unamuno, era un tecnófilo, ¿eh? Es uno de los pioneros de la reflexión filosófica sobre la tecnología. Su pequeño libro, que por cierto se publicó, si no recuerdo mal, antes en Argentina que en España, ah, que La meditación de la técnica, Sí, sí. pues este, este, este librito fue un librito pionero, porque antes que él, pocos filósofos habían escrito algo así más sistemático sobre la tecnología. Está el libro de Spengler, El hombre y la técnica, ah, Hay algunos y, escritos de Heidegger también, pero más pero también son más. posteriores, claro. Sí, sí, sí. La pregunta por la técnica de Heidegger, que es la que todo el mundo cita como una obra pionera, un artículo de Heidegger titulado así, es del 54, Ujú. mientras que la meditación de la técnica de Ortega, en forma de libro, es del 39, si no recuerdo mal. Claro. Como artículos se publicaron en el 36 en Argentina, pero como libro en el 39 en España. Por lo tanto, estamos a más de una década de distancia de lo de Heidegger, ¿no? Y sin embargo, ni siquiera en el mundo cultural hispanohablante se le presta la atención que merece Ortega en este aspecto, ¿no? En ser un pionero de la reflexión sobre la técnica, ¿no? Claro, y es más, yo diría que hay, a partir de Ortega seguramente, hay una conexión bastante estrecha entre la filosofía de la tecnología y España, porque, por ejemplo, los escritores más profundos de filosofía de la tecnología que he leído eran españoles, tanto usted como Fernando Broncano, como Miguel Ángel Quintanilla, todos vienen de España y todos recuerdan con cariño, ¿no?, la figura de Ortega. Entonces se puede decir que hasta incluso no solo fue pionero, sino que puso a España en la vanguardia en la filosofía de la técnica. Sí, yo creo que eso que dices es muy atinado. Yo creo que los que nos interesamos por la filosofía de la tecnología en España hemos leído a Ortega todos, claro, hemos leído este librito y valoramos mucho la riqueza de, digamos, no de matices, porque es un libro breve, pero sí la riqueza de intuiciones que hay en ese libro, ¿no? Es un libro inspirador. Y otro gran filósofo español que se dedica también a filosofía de la tecnología, que es Javier Echeverría. Javier Echeverría, un día en conversación, yo le oí decir que la meditación de la técnica de Ortega debía ser una lectura obligatoria en todos los institutos de enseñanza media en España, ¿no? Un libro de lectura obligatoria para los adolescentes, ¿no? Es decir, que el respeto por esa obra de Ortega ha ido creciendo con los años, porque ni siquiera los orteguianos, los discípulos de Ortega o los estudiosos de Ortega, le prestaban mucha atención a este libro, ¿no? Lo consideraban un libro secundario, ¿no? Y sin embargo, fue Carl Mitchell, un filósofo de la tecnología norteamericano, el primero en señalar en un libro muy influyente que ahí teníamos una obra pionera. Y fue Carl Mitchell el que nos convenció a todos de que efectivamente eso es así, ¿no? Claro. Mencionábamos cuando hablaba de filosofía de la ciencia que con el tema de los avances que ahora están un poco estancados, ¿no? Pero hace unos meses, menos de un año, estaba muy en auge con las nuevas tecnologías que
fueron como un progreso bastante brusco, ¿no? En lo que había antes de inteligencia artificial. Los debates de la filosofía de la ciencia como se hicieron muy actuales y también, sobre todo, los debates de la filosofía de la tecnología. Vos en transhumanismo tocás el tema de la inteligencia artificial y de alguna forma te adelantaste bastante, te pusiste a la vanguardia de estos debates y ahí uno de los problemas, ¿no? que despierta la tecnología de la inteligencia artificial que fue muy comentado últimamente, muy recientemente, que es el tema de la catástrofe, ¿no? Porque, bueno, pidió Elon Musk junto a otros personajes, ¿no? En la vanguardia de la inteligencia artificial de detener un poco el progreso de esta tecnología por miedo, para tomar precauciones, por evitar una posible catástrofe y ahí se intensificó mucho el debate que vos ya lo habías tratado y vos tenés una postura muy parecida a la mía, que es una postura crítica con el catastrofismo, porque ambos pensamos que asume muchos supuestos que son bastante difíciles de probar, ¿no? Sí, sí. Mira, los dos mejores filósofos, en mi opinión, sobre filosofía de la inteligencia artificial son Luciano Floridi y Mark Zuckerberg. Los dos son contrarios al catastrofismo. ¿Sí? Y yo me fío de ellos más que de lo que diga un ingeniero, por mucho que sepa, de un determinado sistema de inteligencia artificial que haya ayudado a construir, pero que luego resulta que especula sobre un futuro del que solo puede decir, digamos, cosas que, bueno, que a él le parecen plausibles, pero sin mayor fundamento, ¿no? Yo reconozco que entré en ese tema un poco forzado, porque yo no soy un especialista en inteligencia artificial, ¿no? Yo llevo mucho tiempo leyendo sobre cosas de inteligencia artificial, porque además cualquier persona que se dedica a la filosofía, a la lógica y la filosofía de la ciencia, pues conoce la lógica matemática y conoce los orígenes de la inteligencia artificial. Y yo vengo leyendo cosas de inteligencia artificial, pues desde, en fin, desde los años 80, ¿no? Por lo tanto, he seguido el desarrollo de esta especialidad. Pero no me considero un especialista ni un experto en este tema, ¿no? Lo que pasa es que se están diciendo tantas tonterías que de alguna manera pues había que intervenir en el debate público, ¿no? Y por lo menos para decir, miren, ¿por qué no piensan un poco mejor lo que dicen? ¿Por qué en lugar de estas ideas que son tan atractivas como clickbait o como o para titulares escandalosos en la prensa, ¿por qué no reflexionan sobre esto con un poquito más de seriedad y sobre todo leen a los que realmente saben de esto con seriedad, ¿no? No, igual Yo, lo por curioso ejemplo, de esto es que mucha gente que está a la vanguardia intelectual de la inteligencia artificial asumieron posturas catastrofistas. Si no me equivoco, Bostrom no era uno de Nick Bostrom. claro, pero Bostrom es un transhumanista, es el gran filósofo transhumanista, entonces no es de sorprender que él crea en la singularidad, igual que Ray Kurzweil, que es ingeniero de Google y que es el otro gran filósofo transhumanista, ¿no? Los transhumanistas sí creen en la singularidad. Lo que pasa es que para ellos, más que una catástrofe, será el momento en el que el ser humano podrá integrarse con la máquina. Y entonces sí, nuestra especie desaparecerá, pero porque nuestra mente quedará volcada en una máquina. Eso es una idea absurda. Es una idea absurda. El año que viene, como te dije hace un rato, saldrá un libro mío en defensa de la ciencia, pero probablemente saldrá otro también sobre filosofía de la tecnología. Y ahí dedico bastante espacio a discutir por qué la singularidad es una idea bastante improbable, no imposible, pero bastante improbable, como sostienen Floridi o Zuckerberg, y por qué la idea del volcado de la mente en una máquina, si fuera posible tecnológicamente alguna vez, sencillamente equivaldría a la muerte, no mantendría la identidad personal, ¿no? No sería capaz, ese volcado de la mente, no sería capaz de mantener la identidad personal. Entonces, si tu estructura informacional, digamos, mental, queda almacenada en una máquina, pero no es consciente de que eres tú, es como si estuvieras muerto. ¿Sí? Claro. Y Hay, también hay quien no lo ve así, pero se me hace cuando debatía con gente que tenía posturas catastrofistas o muy demasiado optimistas, ¿no? Con la inteligencia artificial, noté que asumen una postura ya de por sí bastante cuestionable, que es la teoría computacional de la mente. Ellos creen que la mente humana, el cerebro,
es una especie de computadora y que por lo tanto las computadoras van a ser similares a nosotros. Es como un pensamiento que tiene dos supuestos que me parecen erróneos. El primero es asumir que el cerebro es una especie de computadora y a la vez asumir que por lo tanto una computadora va a ser necesariamente, si es lo suficientemente sofisticada, como una especie de cerebro. Esto asume varias ideas que son erradas y que también, por tener esta teoría errada, tienen presuposiciones que son bastante fantasiosas, como decir que necesariamente una computadora, vos lo mencionás en tu libro, una inteligencia artificial va a tener necesidad de persistir en su ser, cuando eso es algo que es puramente característico de los seres biológicos, ¿no? De los organismos, de los animales, y a la vez que va a tener intenciones, que va a tener deseos, un montón de cosas que son básicamente humanas, es decir, están atribuyendo propiedades, características de organismos animales a sistemas que son completamente distintos. No sé si coincidís con esta opinión. Sí, sí, mira, ahí en todo esto del transhumanismo hay supuestos que si no son demostradamente falsos, sí que son al menos bastante discutibles. Del que tú acabas de mencionar es uno. La idea de que la mente es un software es otro. ¿Por qué la mente es un software? ¿Eh? Esto tiene mucho que ver con otra idea que es discutible, aunque no sea demostradamente falsa, que es el funcionalismo en teoría de la mente, es decir, la idea de que lo que caracteriza a la mente es solamente un patrón de input y output, de las relaciones causales que determinan ese patrón y nada más. ¿Eh? Esto choca, por ejemplo, con una teoría que hoy día está bastante en boga, que es la de la mente corporizada, ¿no? Y yo tiendo a simpatizar cada vez más con esta idea de la mente corporizada, ¿no? Esto de que la mente es un software, un patrón de información que puede correr en cualquier hardware, ¿eh? Ya sea el cerebro biológico, ya sea una máquina hecha de chips de silicio, me parece de una ingenuidad filosófica enorme, ¿no? Es decir, cualquier estudiante de filosofía de la mente tendría reparo en aceptar algo así de manera inmediata, ¿no? Y sin embargo, para algunos de estos gurúes del transhumanismo es una cosa obvia, es una cosa absolutamente obvia, ¿no? Claro, Yo creo que le falta alguna lectura filosófica de esta gente, ¿no? Y esto por citar solo algunos, ¿no? Luego estaría el problema de la identidad personal, ¿no? La identidad personal está solo en mi mente, es solo mi mente, depende solo de mi cerebro, no tiene nada que ver con mi cuerpo. Robocop es la misma persona que el policía, que creo que se llamaba Murphy, ¿no? Antes de, le dejen el cuerpo destrozado. Es muy discutible que la identidad personal se mantenga ahí. Y si claro, no se mantiene la identidad personal, pese a lo que decía Derek Parfit, si no se mantiene la identidad personal, eso es la, el final de la persona. Es decir, la mera continuidad psicológica sin el mantenimiento de la identidad personal no vale de nada porque no significa la inmortalidad, significa una forma de morir, ¿no? claro, es muy interesante porque el tema de la inteligencia artificial despierta un montón de problemas filosóficos que son muy, muy profundos y muy interesantes y que, bueno, mantiene un poco viva a la filosofía. Otro tema que me parecía interesante en los catastrofistas o los excesivamente optimistas con la inteligencia artificial es que notaba, y bueno, estábamos hablando de Unamuno, esto también se vincula un pensamiento muy religioso, es decir, yo veía, notaba como que ellos entendían la inteligencia artificial singular, ¿no? La superinteligencia artificial como una especie de deidad y tenían una postura bastante similar a una cultura primitiva que escucha un rayo y piensa que es un dios y le teme porque es algo desconocido, entonces, y superpoderoso, ¿no? Entonces notaba como lo mismo un miedo a algo desconocido que ellos entendían como superpoderoso. Y es interesante porque estos excesivamente optimistas tenían la idea de que, bueno, Chat GPT-3 y GPT-4 fueron como progresando y tenían un pensamiento inductivo de que esto iba a ser así al infinito y que, bueno, que el final de todo eso iba a ser una especie de deidad omnisciente,
potente y muy, muy similar a los conceptos de Dios, ¿no? Del Dios monoteísta. Y lo que terminó pasando fue algo que ya advertía un autor que ambos leímos, Eric Larson, que llegó a un punto de saturación en donde mientras más información le metían a estos modelos de lenguaje, peor andaban y bueno, ahí llegó a una especie de meseta y nadie sabe qué hacer y esto es algo que había predicho este autor mencionado porque no se estaban resolviendo los problemas más interesantes, más importantes de la inteligencia artificial, sino solamente arreglando los modelos que había con más información y mejores, como se dice, mejores parámetros y bueno, llegó a un punto en donde eso no pudo más y esa especie de deidad omnipotente y omnisciente nunca llegó y no se sabe si va a llegar alguna vez. Sí, Eric Larson, igual que Gary Marcus, son dos buenos ejemplos de ingenieros especialistas de la inteligencia artificial que han sido muy críticos con todas estas fantasías eh, catastrofistas, por decirlo de alguna manera, porque ellos lo ven, como tú has dicho, como una especie de esperanza en algo trascendente de algunos ingenieros de la inteligencia artificial, sobre todo de dirigentes de empresas dedicadas a las tecnologías, ¿no? Yo creo que algo tiene que ver eso con la necesidad de vender productos, ¿no? Este discurso que atrae tanta atención y sobre el que tanto se habla en los medios de comunicación, ¿no? Eh, Hay un componente ahí claramente religioso, ¿no? Cuando Kurzweil habla de esta superinteligencia ah, en la que finalmente no nos destruirá porque podremos volcar todas nuestras mentes de ahí, llega incluso a hablar de una fusión de todas las mentes en esa inteligencia artificial. Esto es la comunión de los santos, la comunión de los santos de El la que juicio hablaba la final. Iglesia Católica. Es una especie eso de cómo Dios nos termina acogiendo a todos en su seno, ¿no? El último día, ¿no? Sí, sí, es Es claramente componente un... religioso, claro, ¿no? Ujú. Sí, sí. Había otro tema que me interesaba del transhumanismo, que es, hay una relación entre, bueno, varios de estos problemas que veníamos mencionando y la filosofía de la biología. Por ejemplo, bueno, el tema que mencionaste, ¿no? El problema mente-cuerpo, por ejemplo, podría ser uno de los tantos temas. Y para ir cerrando ya esta conversación, me gustaría hablar un poco de filosofía de la biología y qué autores te son más nutritivos, más estimulantes para pensar estos problemas, para bueno, los que tengan interés puedan ir a leerlos. Problemas relacionados con el transhumanismo, dices, y con el biomejoramiento humano y esto, Sí, o en filosofía biología en general. ambos. Me parece que ahí hay una interrelación interesante. Mira, en filosofía de la biología en general, como te dije antes, Philip Kitcher es para mí siempre un referente, un discípulo suyo con el cual, bueno, tuve la suerte de asistir a un seminario suyo durante unos meses, Peter Godfrey Smith, ¿eh? Y también Lennox es otro autor que me interesa mucho, bueno, y por supuesto Evelyn Foskeller, eh, Sandra Harding, eh, eh, no me salen ahora algunos nombres, pero en fin, los pioneros de la inteligencia artificial, pero también algunos de generaciones más jóvenes, ¿no? Eso en filosofía de la biología en general, ¿no? Eh, a mí me ha interesado también, dentro de la filosofía de la biología, me han interesado un par de aspectos fundamentales, ¿no? Por un lado, el uso de modelos en biología, el uso explicativo de modelos matemáticos en biología, y por otro lado, la epistemología evolucionista. ¿Eh? Mm, En epistemología evolucionista, pues Plotkin ha sido para mí un referente, ¿no? Y, en fin, Daniel Dennett, por ejemplo. ¿eh? Eh, Luego, ya más en concreto, en autores que se han dedicado al biomejoramiento, a la posibilidad de mejorar al ser humano en el futuro mediante la biotecnología, pues con quien he tenido más contactos y he leído mucho es a Julian Savulescu, ¿no? Yo he estado un par de veces en estancias de investigación en Oxford, en el centro que él dirigía hasta hace poco, que es el Centro Uehiro para la Ética Práctica. Es un claro. centro de la Universidad de Oxford que estaba antes ligado, ahora ya no tanto, al Instituto para el Futuro de la Humanidad que dirige Nick Bostrom, ¿no?
Mm. Julian Savulescu dirigía este centro, ahora lo dirige Roger Crisp, y ahí pues hay muchos investigadores de primer nivel trabajando sobre temas relacionados con la utilización de la biotecnología para mejorar al ser humano. Sobre todo a ellos les interesa el aspecto del mejoramiento moral, pero también otros aspectos del biomejoramiento. Y bueno, he leído bastante de lo que se ha producido allí, en este centro, a Savulescu y a sus colaboradores, y me parece que estos sí que mantienen posiciones más, digamos, defendibles que Bostrom o Kurzweil, ¿no? Claro. Ahí De hecho, mencionaste, yo creo que no se denominarían a sí mismos transhumanistas la mayoría. ¿Mm? Perdón. hay un filósofo que me gustaría saber ya para ir cerrando tu opinión, saber tu opinión para ir cerrando la nota, que es, bueno, mencionaste ahí una frase que me quedó, ética práctica, ¿no? Hay un libro de Peter Singer que es Ética Práctica, que pone en discusión un tema muy polémico para la sociedad, que vos también ponés en discusión en tu libro sobre transhumanismo, que es la eugenesia, ¿no? Uno tiene la idea de que la eugenesia es algo muy mal visto y que no se puede debatir y que no se puede traer académicamente a discusión, porque bueno, todos tienen la memoria del nazismo, de lo que fueron los darwinistas sociales, entonces ya la eugenesia quedó mal vista. Vos, tanto como Peter Singer, traen de vuelta el debate de la eugenesia y ven que, bueno, no necesariamente eugenesia es un campo de concentración, sino que el concepto de eugenesia engloba también cuestiones que hay que discutir inmediatamente, porque bueno, existe la tecnología y existen ya las intenciones, ¿no? Sí, sí, ese es un tema fascinante que va a dar mucho de lo que hablar en los próximos años, ¿no? Peter Singer, por cierto, estuvo en Oxford durante años y influyó mucho allí. De hecho, Savulescu ha, ha- ha sido muy influido por Peter Singer y casi todos los que trabajan en el centro Uehiro pues también lo consideran un referente, ¿no? Eh, ellos prefieren matizar la cuestión esta. Vamos a verlo, para los transhumanistas, eh, claramente habría que hablar de eugenesia, pero ellos no hablan de eugenesia sin más, sino que le ponen un adjetivo que es liberal, ¿no? Claro, sí, sí. Eugenesia liberal. ¿Por qué? Porque ellos quieren marcar una distancia radical con la vieja eugenesia. La vieja eugenesia para ellos es inaceptable desde el punto de vista moral. ¿Por qué? Primero porque iba contra la libertad de los individuos, prohibía a unos reproducirse o simplemente los esterilizaba a la fuerza y en cambio a otros les promovía su reproducción, aunque no quisieran, ¿no? Y por otro lado, la vieja eugenesia se basaba en un ideal de ser humano, normalmente racista, que era impuesto por partidos totalitarios, o el nazismo, no siempre fue así, porque no siempre, en todos los casos es así, porque también la eugenesia de este tipo se practicó en Suecia y en Estados Unidos, ¿eh? Ujú. Que eran sociedades democráticas, ¿no? Ellos, sin embargo, marcan distancia de esa eugenesia porque es una eugenesia que consideran opuesta a la libertad del individuo, ¿no? Y por eso hablan de eugenesia liberal. ¿Por qué? Porque se basaría en la libre elección de los padres. Es decir, no había un ideal de ser humano al que imponer desde el poder, sino que sencillamente los padres decidirían en cada momento qué rasgos consideran que deben tener sus hijos, ¿no? Y si la tecnología está disponible, pues entonces se debería permitir a esos padres que eligieran ese fenotipo. Es lo que Anders Sandberg, un colega y colaborador de Bostrom, llama el principio de libertad morfológica, ¿no? El principio de libertad morfológica. Bueno, Saulescu no es un defensor tan claro de la eugenesia en ese sentido, pero sí dice, una de sus ideas que impactó mucho en el transhumanismo, es lo que él llama el principio de beneficencia procreativa. Él considera que en el futuro, cuando estas tecnologías de edición genética de seres humanos sean seguras y eficaces, los padres tendrán no ya el derecho, sino la obligación moral de utilizarlas para mejorar a sus hijos, ¿no? Ah, esto es, digamos, tan criticable o tan moralmente rechazable como la vieja eugenesia.
Hombre, no, evidentemente no es tan rechazable, pero ¿está exento de cualquier crítica de tipo ético? Pues yo creo que Claramente no. tampoco, ¿no? Yo creo que Claro, bueno, tampoco. Y justamente eso, ahí está el fin de los filósofos como intelectuales, que es justamente tratar de forma rigurosa estos problemas que claramente afectan a la sociedad en general. sí, sí, en eso hubo un libro muy orientador, aunque ya han pasado los años por él y ya la tecnología ha avanzado mucho, que es el libro de Philip Kitcher, Vidas por venir, que está traducido en la UNAM. Ahí Philip Kitcher habla de estos temas y señala los peligros que puede tener la nueva eugenesia, esta eugenesia liberal, aunque no se llamaba así entonces, de querer resolver problemas sociales a través de la biología. Ahí yo creo que hay un punto importante, ¿no? Es decir, incluso aunque estas tecnologías fueran seguras, incluso aunque fueran eficaces, no hubiera efectos off-target, ¿no? Incluso aunque ahí se le diera la libertad a los padres y no hubiera ninguna imposición desde los poderes estatales, incluso aunque todo eso fuera así, de alguna manera sería inevitable que muchas decisiones tomadas por esos padres intentaran situar socialmente mejor a sus hijos a través de estas mejoras biológicas, en lugar de afrontar directamente la sociedad los problemas de desigualdad que la propia sociedad crea, ¿no? Entonces, Claro. eso por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, estaría el problema de la desigualdad. No todos los padres querrían aplicar estas técnicas de mejora a sus hijos. Entonces, estaríamos creando una sociedad dual de niños mejorados genéticamente y niños no mejorados genéticamente. Una distopía de tipo Gattaca, ¿no? Con la Claro. película Gattaca, ¿no? Y todo eso plantearía problemas. Es decir, que cuando en un hipotético futuro en que los padres tuvieran libertad para decidir cuál tipo de sus hijos, incluso en esa sociedad, esas decisiones tendrían repercusiones sobre los otros padres, ¿no? Claro. Bueno, Antonio, se nos acaba el tiempo de la reunión por Zoom, así que te agradezco por tu tiempo y bueno, espero que podamos hablar en el futuro. Así tratamos los otros libros que escribiste, también tienen temas interesantísimos para hablar y muchísimas gracias.